Muy buenas, criaturas y criaturas de YouTube. Bienvenidos a otro video de KOTOR 2. En la parte anterior ya habíamos arrancado este juego, este juegazo, siendo Metra Zurich. Habíamos hecho el prólogo donde estábamos en el halcón de Vano, donde había escapado de una emboscada Sith, si no mal recuerdo. Éramos T3, estábamos tratando de reparar la nave, estaba Metra Zurich a bordo, la curamos y todo. Después aterrizamos en Peragus 2. Por lo que yo entendí, en un asteroide que es un pedazo del planeta Peragus. No me acuerdo cuál de los dos se llama Peragus 2. Que bueno, es un planeta que se vio en el fondo, que está ahí todo destruido, que se veía el núcleo del planeta. Por lo que yo entendí, estamos en una de esas piezas en uno de esos pedazos de ese planeta. O capaz que entendí para la mierda. Después nos encontramos con Atton Rand, un atorrante. No, mentira, era malísimo. Otro personaje que nos va a acompañar. Y con Kreia, una... No sé cómo decirle, anciana, abuela, porque suena mal todo. Una señora que parece que tiene conocimientos de la fuerza y nos hizo despertar. Ese es Atton. Aquí abajo no solo hay droides mineros, también hay esferas sensoras. No necesito ninguno de tus consejitos, así que mantén libre el canal. Comprendo, Metra Zurich corto. Aquí abajo no solo hay droides mineros. Decía que Kreia nos hizo despertar un poquito de nuestra conexión con las fuerzas, porque recuerden que somos una exiliada de la Orden Jedi. Y nada, hasta ahora pudimos aprender el velocidad fuerza, Oh. Y después nos adentramos en las minas de Peragus, para no me acuerdo qué cosa. Llegó una parte en la que estuvimos manejando por un tiempo a T3 para desbloquearnos, supongo que el acceso al halcón de Vano, que está ahí. Se cae, atrás. Ah, sí, el droide aturdidor también aprendimos. Que no solamente nos permite desactivar droides temporalmente, sino que podemos desactivar minas a lo lejos. A ver, funciones de órdenes de droide. Ten en cuenta otro... Espera. Ten en cuenta que esto también impedirá que los droides se disparen entre sí si se reprograman para que se pongan minas los unos a los otros. ¿Quieres continuar? No, creo que se caen a tiros entre ellos. Cancelar todas las funciones. La perforación de los droides por seres orgánicos. Reaccionar el protocolo de droides para perforar puertas dañadas. Bueno, está bien. Continúa. Funciones principales. Acceder a las funciones de contención de combustible. Apagar los campos de contención. Tac. Funciones de cámara. Cotilla. Everybody here? What's up, Kurta? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with her on Malachor 5. Malachor 5? So she's one of the survivors? Or worse, a Mandalorian. So what? Not a survivor, idiot. She's one of the Jedi from Malachor 5. If she's one of the Jedi, hell, we can't have her walking around here. Well, I don't know what she'll do. I thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better. I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still live. What? You want to sell the Jedi to the exchange? Kurta, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Korda, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Alguien se ha encargado de borrar la grabación de esta cámara. No aparece en ninguna de las grabaciones de trabajo.
Nada, lo voy a dar a melee. Fue. Tac. Ah, pero un solo golpe los mato. Lo destrozo. Muertado. Pasa. Ya. Uno menos. Tac. Pasa. Sigan viniendo, dale, dale. Pasa. Sigan viniendo, dale, dale. Yo me encargo. Putitos. Tac. Nuevas animaciones de ataque. Ahora tengo un segundito. Va. Va. Ok. Sí o sí tengo que hacer puntas. Por favor, no. Quiero ahorrarlas. Voy a seguir intentando. Va. Muy bien. Síguete. ¡Ah! ¡Tac! Al droide le encanta girar. ¡Botar! Ah, me salió un repollo, boludo. Casi me ahogo. Sigue intentando. NT. Ahora sí. Sí, el blaster no lo estoy usando, boludo. Ya fue, que me chupé la pija. Use el soplete. Voy a soplarle a la puerta. Ahora, pelotudo. Estaba soplando. Ahora, retro. ¿Qué clase de señales? Confía en mí, lo que detectas es probablemente culpa mía. ¿Cuánto tiempo tenemos? Genial, está muy lejos la salida. ¿Puedes anularlo? Ok. Tac. Tac. Vení, potito. Hola. Yo soy Metrasuric. ¿Por qué todo el mundo hablaba igual? Aléjate. Aléjate. Sigan viniendo, dale. Tac. Ahí, Garry. ¿No me quieren atacar? Espero que no se haya bugueado. Yo no sé si es algo que programé yo o se bugueó.
Imposible. No me queda de otra. ¿Cómo que? ¿Qué? Are you fucking serious? Nah, tómatela. ¿Cómo habilidad demasiado baja? Vos sos boludo. ¿Cómo es que ahora no puedo? Es más, ni siquiera sabía que necesitaba habilidad de eso, boludo. Dale, siempre me salía. Debería tener demoliciones más altas. Quiero reventar todo el carajo. Arre, pelotudo. Me faltó ver por acá. Droide rompido. Yeah. Porque siempre velaba mal, ¿viste? Ok, entonces reviso. Algo más que ver por acá. Corpse. Cuerpo. No. ¿Qué dice? Sí, fortalece más 2. Espera, ¿qué otra cosa agarré? Láser minero pesado. Bueno. No me acuerdo si... Creo que no lo dije igual, Van a haber personajes en el KOTOR 2 que los podemos convertir en Jedi. Atton, por ejemplo, se puede convertir en Jedi. Eso sí, así que cuando nos acompañe le vamos a aumentar habilidades que tengan que ver con ataque cuerpo a cuerpo, sables láser. Creo saber cuál es el momento exacto para convertirlo en Jedi, así que todavía falta igual, mucho. Vámonos. Siempre tiene que hacer ruido. ¿Por qué habla como el Johan? No habla como el Wesker, ¿no? Así habla. Hola, yo soy el Wesker, estoy haciendo roleos. Tipo una combinación de todo. Soy el Wesker, estoy haciendo roleos, rancio. Tipo, era de todo. Era el Johan Wesker haciendo roleos. Estaba re duro. No, por acá. ¿Dónde había ido yo, boludo? ¿Esta puerta no se abría? No, ni pedo. Nunca pasé por ahí porque recién acabo de encontrarme con el droide ese que me dejó agarrar cosas. No, la concha del mono, ¿por dónde carajo era? Me perdí, boludo, en serio. No, acá. No sé, creo que era por acá, Claro, me parece que por acá salimos, pasamos por acá. No, sí, por acá. Me equivoqué. Todo un puto laberinto, boludo. Otra vez con los laberintos, ahora. Nada más que agarrar por acá. Sí. Bloom, Screamer. ¿Por qué Screamer? ¿Qué pasó? Me pisaba la cara. Una chica. Greeting. It is a pleasure to see you alive, Master. Provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? ¿De qué me conoces? No soy tu dueño. Dime qué haces aquí antes de que te convierta en chatarra. ¿Qué eres? ¿Has visto una unidad T3? Busco el modo de entrar en el hangar de Pelagus
¿Qué es ese cuerpo de ahí? Answer. I am a survivor of the Harbinger, just as you were, Master. With the unexpected termination of my previous master, you are the only organic which I may now serve. ¿Quién era tu amo anterior? ¿Cómo llegaste hasta aquí desde el Heraldo y yo? Cuéntame todo lo que pasó entre el Heraldo y el momento actual. Tengo otra pregunta que hacerte. Answer. The captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to facilitate communications and terminate hostilities. However, we did not arrive at our intended destination. ¿Qué sucedió? Irritated answer. Oh, Master, it is such a long, dull story, and not terribly relevant to our current situation. ¿Por qué no me cuentas de todos modos? Para ser un droide no obedeces muy bien las órdenes. Ahora dime qué ha pasado. Hesitant explanation. That has been the subject of considerable discussion since our arrival here, Master. Many have attempted to claim you and this unit as salvage. I was crudely interrogated concerning our brief history together on board the Harbinger, before its communications, weapons, and engines suffered the cascade failure that disabled the ship. ¿Por qué no recuerdo nada de eso? ¿Y dónde estaba yo mientras pasaba todo esto? Speculation. It is possible you were incapacitated and locked in the well-shielded cargo compartment as the Harbinger was being systematically crippled, Master. ¿Incapacitado? Cerrado. ¿Pero cómo llegué aquí desde el Heraldo? Clarification. Yes, Master. No doubt the flurry of destruction on board the Harbinger somehow drugged you into a stupor from which you could not awaken. Most curious. ¿Drogado? ¿A qué te refieres? ¿Podrías explicar mejor lo del estupor? Placation. Merely a turn of phrase, Master. The implication that your state was due to the result of ingesting large quantities of Juma juice was unintentional. I meant to communicate only that you were somehow rendered unconscious before you were locked securely in the cargo hold. Cerrado. ¿Te importaría explicarme cómo acabé encerrado en la bodega? Así que no estaba encerrado en la bodega, alguien me encerró. Clarification. By locked, I meant sealed, Master. My vocabulator seems to be malfunctioning. Sellado. ¿Qué diferencia hay entre sellado y cerrado? No, ¿saben? Acá me acordé que cuando en el Arcus 2 Dungeons, cuando decían, no sé, Siva y sealed, yo entendía Siva es encerrado, pero capaz que significaba es sellado. O sea, yo lo entendía como encerrado. No sé si tienen diferencia. Soy bastante ignorante, sí, un ignorante en esas cosas, pero bueno. Bien, ¿qué ocurrió después? Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the cascade failure in the Harbinger's systems, we were boarded by a small freighter with unknown ID codes. It appeared that this freighter had been attacked, and the captain wanted to study it. This freighter appeared to be still spaceworthy. Your cargo compartment was breached, and you were taken on board the freighter shortly before the Harbinger's systems began to go critical. I, too, managed to board the freighter before the Harbinger's destruction. We were most fortunate to have survived, Master. ¿Alguna idea de qué atacó primero al carguero pequeño? ¿Qué transporte trajo a bordo el Heraldo? ¿Por qué iban a llevarme a bordo? Evaluation. Master, I do not know. Judging from the damage, it had been attacked by a much larger vessel. And when it attempted to escape the Harbinger with you on board, it was fired on again. Addendum. It does seem odd that such a small vessel has a high probability of attracting the attention of much larger vessels. Not a welcome trait in a freighter, to be sure. Explanation. I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk. Speculation. As to its purpose, I do not know. Perhaps it was always its intention to play dead, then kidnap you off the Harbinger and rob me of my bounty. ¿Recompensa? ¿Y el conde Vano vino aquí? ¿Recompensa? Clarification. By bounty, I refer to your life, Master. It would pain me to see you damaged in any way. That is why the arrival of this Ebon Hawk caused me considerable distress.
El halcón de vano vino aquí. ¿Por qué vino aquí el halcón de vano? Pero ¿por qué me iba a sacar esa nave del heraldo? Apology. My memory core cannot provide a clear answer on that point, Master. Suffice to say that once we arrived at this floating rock, our situation became much clearer. ¿Y eso? Explanation. Despite my market value, Master, the miners were far more interested in you. It did not take long for me to ascertain the reason for this. While an HK protocol droid is a valuable piece of property, Jedi are worth much more in certain exclusive markets across the galaxy. Painful admission. I must confess to feelings of inferiority at the speculated difference between my value and the price for your capture. I was forced to remind myself it was not due to a failing of my model or function, but because you were a Jedi. ¿Cómo descubrieron que fui Jedi? ¿Por qué iba nadie a querer capturarme? Surprised answer. Why, I told them, Master. You are the exiled Jedi who served with Revan in the Mandalorian Wars, are you not? I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. If so, then the problem lies with the core word databases, which are notoriously spotty. Supongo que a la gente que le servía a Revan se le decía revanchista, ¿no? Sí, así, bueno, Metrasurik fue revanchista. ¿De qué estás hablando? Esa información no estaría en la base de datos de rutas del núcleo, solo los archivos Jedi. ¿De qué estás hablando? Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi, Master. They debated what to do with you as you lay unconscious in the medical bay. One group seemed intent on selling you as property. The other group opposed this. ¿Qué pasó entonces? 3 standard hours after the division between the miners became apparent, accidents began to occur throughout the facility. A result of improper maintenance, I believe. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral cores. Crude models are prone to such failures, resulting in murderous rampages. The mortality rate of organics in the facility rose quickly. Entonces, ¿qué le pasó al resto de los mineros? Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawlessly timed detonations occurred in isolated gas pockets in the lower levels of the facility. The explosions herded the miners into emergency sections of the station, quickly and efficiently cutting them off from communications and facility control. But sadly enough, not the ventilation systems. ¿Qué quieres decir? You see, the explosions had damaged specific sections of this facility's ventilation systems, causing a slow, lethal buildup of toxic fumes in the dormitory level. ¿Queda alguno vivo? ¿Eres el responsable de todo esto? Answer. I do not know, Master. Ironically enough, any miner that fled to the dormitory level to protect themselves from the droids and the explosions would find themselves in a gas-filled death trap. Tengo que llegar ahí para rescatarlos. Entonces olvídalos. Tengo que llegar al hangar y salir de esta roca. It is unlikely any miners remain alive. As I said, the dormitory has been cut off from the rest of the facility, as has the hangar bay. There is no escape. Podemos intentar contactar con ellos mediante un comunicador. Debe haber otro modo de llegar al dormitorio. Si me arrastré por las galerías para llegar aquí, habrá otros túneles. Apology. Unfortunately, communication with the dormitory section is severed, Master. It is perhaps for the best, especially if any other accidents have occurred in that section. If that were the case, the severed comlink would have spared us the satisfaction of hearing the miners' screams as they lived out their last moments in fear and terror. ¿Tiene que haber otro modo de satisfacción? Rapid retraction. Why, yes, satisfaction in knowing their fate, Master. It would be unfortunate if they had been slaughtered. Le encanta escuchar el grito, ¿eh? There would be a calm, comforting certainty. Es un droide asesino. ¿Qué más quiere que There diga? is nothing we can do to escape until a ship arrives. No sabemos lo que les ha pasado, así que hay que descubrirlo. Tiene que haber un modo de llegar a ellos. Theory. You could walk across
access of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route would be extremely hazardous, and I do not wish to see you damaged. Esos mineros podrían estar heridos o en peligro. Tenemos que asegurarnos de que estén bien. Solo quiero los códigos que tienen esos mineros, y cuando los tenga me libraré de ellos y me marcharé de esta roca. Warning, Master. Continued exploration of this facility may place you in unnecessary danger. I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way, even as we continue this pointless conversation. Voy a encontrar esos mineros y tú vas a ayudarme. Otra sugerencia como esa te convierto en chatarra. Soy tu dueño y te ordeno que me ayudes. Weary resignation. Very well, Master, but there is very little that I can do. You see, the airlock is sealed by a code. Muy bien, ¿y cómo consigo el código de la esclusa? Esto se pone cada vez mejor. ¿Quién tiene el maldito código? Correction. Oh, I already possess the code, Master, but I am afraid that it will do you no good. ¿A qué te refieres? Eso lo juzgaré yo. Si tienes el código, dámelo. Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area and the airlock is voice printed musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols, bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. Huella vocal, dijiste que ya tienes el código, pero tú sabes el código. Huella vocal supongo que... por voz, ¿no? O sea, con la voz. Explanation. Yes, Sí, reconocimiento de voz. Many consoles have voice recognition sensors built into their systems so that only selected individuals can unlock them. Pero tú sabes el código. Condescending explanation. Oh, yes, Master. The code is maintenance control voice print ID R1B5. But unless the maintenance officer speaks the code, it is useless. ¿Cómo? Deja condescendiente fuera de tus condicionales de habla o velas. ¿Y cómo puedo burlar la huella local? Si el oficial de mantenimiento está muerto, ¿cómo va a decir el código? Answer. Master, you cannot. You are trapped here just as I am. There is nothing to do, except patiently wait for whatever the future has in store for us. Tiene más preguntas para ti. Of course, Master. How may I be of assistance? ¿Has visto una unidad T3? Hesitant answer. A T3 utility droid would be a common sight in this facility. It is indeed curious that I have not seen many since my arrival. However, I feel I must inform you that, droid prejudice aside, T3 models exhibit excessive individualism when not routinely memory wiped. This individualism can become such a nuisance that even a droid such as myself is tempted to reduce them to their base components, if not crush them into slag. But enough of my seemingly irrelevant tangent. Where did you leave the droid, Master? That would logically be the best place to look. La unidad fue vista por última vez en el hangar. Olvídalo, tío. Answer. Then that would explain why such a T3 unit isn't here, Master. I believe my photoreceptors are functioning adequately enough to verify that. Entonces quizás puedas responderme a otras preguntas. Of course, Master. How may I be of assistance? Recitation. You need to open the airlock and use the construction scaffolding on the exterior of the asteroid to make your way to the dormitory section. Of course, for that, you would need to unlock the maintenance console, and without the maintenance officer to speak the voice print protocol, that is impossible. ¿Qué es ese cuerpo de ahí?
Answer. That is all that remains of the maintenance officer, Master. At the end, he was quite incoherent from the page, and attempts to facilitate communications with him proved useless. I heard his dying screams as the droids he tended turned on him, mining him like a piece of asteroid rock. ¿Alaridos? ¿Dijo algo al final? Recitation? Oh yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone there! Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master, ranging from frenzied screams to gibbering inarticulate attempts to beg for his life. Espera, si puedes reproducir su voz, puedes pronunciar tú el código vocal. ¿Es verdad? Objection. Master, to commit such an act would be in violation of the ethics programming most droids are believed to possess. I am afraid there is nothing that can be done. ¿Querías poseer? Irritated statement. Master, if you insist on echoing everything I say, this already tedious conversation is in danger of becoming even longer. Clarification. But yes, most droids are believed to possess ethics programming. Such programming would prevent me from using my incredible talents to break a voice print code. Bueno, me marcho. Bien, a ver. El protocolo de huella vocal, casi o local. La única salida de este nivel es una esclusa cerrada con un protocolo de huella vocal. La unidad HK conoce el código, pero el dueño de la voz, el oficial de mantenimiento, ha muerto. Necesitas encontrar el modo de grabar su voz y luego reproducirla para desbloquear la huella vocal en el terminal de la esclusa. A lo mejor Atton sabe cómo hacerlo. Recuperar el halcón de mano. El droide de protocolo HK en la sección de mantenimiento de droides de Peragus te dijo que el campo de fuerza que da al hangar es imposible de abrir. El único que tiene los códigos de acceso para abrirlo es el oficial de administración, pero está atrapado en el nivel de los dormitorios al otro lado de la instalación. Tendrás que salir al espacio y cruzar el asteroide para llegar a la esclusa de aire del dormitorio. La unidad HK que encontraste en el depósito de combustible de Peragus sugirió que estabas incapacitado y que te sacaron del heraldo en un carguero que se llama Halcón de Ébano. Por lo visto, el Halcón de Ébano había sido recogido por el heraldo poco antes y parece que había estado implicado en una batalla. Mientras el Halcón de Ébano intentaba dejar el heraldo, este le disparó y el carguero casi no consigue llegar hasta Peragus. Ah, por eso salimos así. No fue una emboscada así. Bueno. Con la ayuda del droide del protocolo he terminado de trabajar en los sensores de huellas sónicas. Los he instalado en los droides mineros, pero voy a guardar aquí el original para evitar que los otros mineros puedan usarlo para grabar y reproducir voces y así anular los protocolos vocales del droide. Con el sensor de huella sónica tal vez puedas grabar la voz del oficial de mantenimiento que hay en los registros y usarla para abrir las puertas de la esclusa. Perfecto. Sabiduría, sí. Demoliciones. Informática. Le mando, ya fue. Poderes. ¿Qué le podemos dar? Truco mental. Grito de fuerza. Mira. Drenar fuerza. Lanzar sable de luz. Empujón. Sacudida de vientre. Agarre. No, rayo de la fuerza. Miedo. Lenta. Herida. Aturdir. Afectar mente. Revitalizar. Ah, creo que ya sé qué hace, sí. Resistencia. Valor de fuerza. Aura de fuerza. Bueno, vamos a darle... No. Sacudida. Tac. Perfecto.
Mejorar. Ah, es incompatible. Bueno, vibroespada. Constante. El veneno sanguíneo de Varodiano es una gema que puede inyectar el veneno en el flujo sanguíneo de la víctima. La aplicación de partículas de esta piedra, preciosa en el filo de una espada, causa un dolor agónico a la víctima. Puede realizar las modificaciones... bonificación de daño contra droides iónicos. La iónica... Ajá, este puede ser, Vamos a usar este, porque estamos peleando contra droides. ¡Tac! Listo. Seguramente cuando salgamos no haya más droides, yo qué sé. ¡Ah! ¡Hola! ¡Tac! Estrenando nueva espada. ¡Tac! Bueno, ¿qué me tiraste la concha de tu madre? ¡Ah! ¡Tac! ¿Cómo le va a cerrar, Metrasuric? Oh shit. No, Sónico no, iones. Uy, maté. Destrozó uno del otro lado, nada que ver. Hola. Tómatela, boludo, dale. Ahí está. Tac. Lo destrocé, estaba re pegadito a la puerta el culiao. What's Ya. Oh shit. Tac. Turbosensor. Falta. Estación de mantenimiento. ¿Por qué esta respuesta? Sí. De reflejos, que digo. A ver. ¿Qué es esto? Comprobar identificación del sistema. La identificación de este ordenador concuerda con el de la consola que la administración. Ah, la identificación de este ordenador concuerda con la de la consola desde que se administraron los sedantes que mataron a los mineros en la enfermería. La orden se dio desde este terminal minutos antes del cierre de emergencia, con el pretexto de un tratamiento de urgencia. Se evitaron numerosas medidas de seguridad. Además, parece que 2 cámaras de enfermería estaban conectadas a este terminal y fueron bloqueadas. La del depósito de cadáveres y la de la sala con los tanques de colto. No hay registro de quién dio estas órdenes, pero el responsable tuvo que tener acceso completo al terminal. Bien. Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining specifications change. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted to test it first by recording and playing back some simple voice commands. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut itself down. The protocol droid, however, made up for it.
It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility, the personnel, and so on. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from the med bay. It seems to have some skills in speaking to droid behavior course, so... There's been some trouble with some of the mining droids, so I'm signing off. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in medbay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master's the only Jedi he knows of in all the galaxy. That the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. Maybe the Jedi knows what happened to Revan after the end of the Jedi Civil War. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. The miners are starting to get restless, especially Korda. Korda said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Nar Shaddaa. Security shut down that idea pretty quick. But I don't think Korda and his men are gonna give up that easy. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid, and he seemed concerned about his master's safety. I told the droid not to worry. The Korda wouldn't... With the protocol droid's help, I made some upgrades to the sonic imprint sensor, using some of the droid's vocabulator subroutines. In addition to its ability to store and record voices, it now has the droid's full array of alien languages, including Basic. It should prove useful as a portable translator. I tried to make sure the protocol unit got some credit for helping fashion it, but the droid refused, saying the work was reward enough. I was thinking of installing the prototype in one of the mining droids as a test, and see what happens. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter, but I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents have increased. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. They shouldn't even know how to attack. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to maintenance, and then did something to them? I think security's right. Someone's trying to sabotage this facility and they're using the droids to do it. But why? Acelerar sus rutinas de emergencia. Comprar salida del depósito de combustible. Activo, comprar campo de contención. Tasa fuente de la ruptura. Se registra una explosión en una de las tuberías principales de combustible. Se ha activado el campo de contención para aislarla dentro del hangar y las tuberías de combustible. Aunque las tuberías de combustible están selladas porque no hay naves en la instalación, se abrirían inmediatamente si llegara una nave. Acceso denegado. Sistema de ventilación. El sistema de ventilación parece desconectado, salvo en dos áreas: los túneles de las minas en el nivel superior y la residencia principal al otro lado del asteroide. El sistema de ventilación en los túneles se activó en cuanto cayeron los campos de contención. Ahora el sistema expulsa combustible a la superficie del asteroide para impedir que se acumule dentro de la instalación. Las explosiones dentro de la instalación parecen haber cerrado todas las puertas acorazadas, incluidas las que conducen al hangar, pero parece que cada puerta del turboascensor debe ser abierta manualmente. Reparar, ejecutar diagnóstico. Cámaras. No hay manera de apagar el campo desde el terminal. ¿Pero cómo es que hizo? ¿Qué dijo? No hay manera de apagar el campo desde el terminal. Sin embargo, se ha introducido una programación para impedir que se abra incluso tras la cancelación del cierre. Eso me suena que lo leí antes, ¿eh? No hay manera de acampar. Ah, no, sí, lo había leído. Simplitud. Ahí está. Esta tubería lleva el combustible a las naves atracadas. Como no hay naves atacadas en la instalación de Peragus, está sellada. Parece que hay una unidad T3 dañada junto a la tubería del combustible. Puede ser tu unidad T3 desaparecida. Hay una especie de caja de metal junto a la unidad T3, pero no puedes distinguirla. Puede que la hayan dejado ahí deliberadamente.
Destruir la consola. Nache. Bien. Has encontrado a T3M4 dañado en una de las tuberías de combustible del depósito de Peragus. Parece maltrecho, pero no sabes cómo ha llegado hasta allí. Has logrado conseguir un tercio del código vocal de uno de los solo registros. Solo te queda encontrar los otros fragmentos. Has localizado el terminal empleado para envenenar a los mineros, una consola dentro del depósito de combustible de Peragus. No hay registros de quién usó el terminal, pero el incidente tuvo lugar después de que el oficial de mantenimiento dejara su huella vocal, lo cual significa que solo él, o alguien con su voz, pudo haber accedido a él. Very well. Espera que quiero ver los otros lugares. Explota la concha de tu madre. Cagué. ¡Ah! ¿Contra quién estoy peleando si estoy solo? ¡Chao! No queda nada más que hacer, ¿no? No se puede pasar por el otro lado. Parece que no. Volvemos ahí. A ver. Bueno. Arre. Oh, el Among Us. El Among Us en el mismo... ¿Qué sé? Dando vuelta. Atton. Me alegra que sobrevivieras a ese encontrado algo ahí abajo. A ver. He encontrado un droide de protocolo parlanchín en el depósito de combustible. Los mineros podrían seguir vivos, están atrapados en los dormitorios. Tengo que abrir una esclusa, pero está sellada con una huella local del oficial de mantenimiento. No, pero se me pasó por la cabeza. ¿Por qué iba a hacer eso? Los mineros podrían ser vivos, están atrapados en los dormitorios. So they are still alive. But the dormitory comm isn't picking up anything. Is there any way to get to them? No que yo sepa. Tengo que abrir una esclusa, pero está sellada con la huella local del oficial de mantenimiento. There may be some emergency route to get to them. Still, maybe we should leave them where they are and try to get to the hangar. If they wanted to sell you to the exchange, we should make a clean getaway while we can. No los voy a dejar ahí, atrapados e indefensos. No es mala idea, si puedo llegar hasta al hangar, si yo mejor encontrando Android, pero... You mean like they did to you? You're pretty forgiving. Voice print? Great. That means he'd have to speak the code. And he's dead, right? Eso parece. There's ways to beat voice prints, though. If you can get samples of his voice and the right words, you should be able to fake the voice print code. If you know what it is. You know, I overheard the maintenance officer getting chewed out by the security officer. You might want to check the security office on this level and see if there's any voice samples stored in the logs. And maybe there's samples of the code in the maintenance officer's holologs, if you can find a way to record them. Tengo un sensor sónico y el código, solo necesito encontrar las palabras correctas. That's a start. See if you can find any recordings where the maintenance officer is speaking, and try to piece together the words to unlock the voice print. Pará, no le contesté cuando me preguntó cosas. Los mineros pueden seguir bastante. So they are still alive. But the dormitory comm isn't picking up anything. Is there any way to get to them? Ah, no, pará, eso ya. Pero tú. Yeah. Did you blow it up? No, pero se me pasó por la cabeza. Yeah, we'll watch your back. Droids can't be trusted. ¿Y tú sí? Look, I could have let you rot in those mining tunnels, and all I get from you is back talk. You know what? I don't trust you. For all I know, you could have caused all this trouble. In fact, you did just by being a Jedi. Qué pelotudo So que before you sos. start accusing me of anything, Jedi, maybe you better take a look at what you've done.
Quédate aquí y quéjate, tengo que explorar. Ah. Forro, qué desconfiado que sos. Found anything? Yeah, ¿Por qué va a ser eso? because droids can't be trusted. A ver. ¿Por dónde puedo ir? Tracked at the front. No. Yo no me acuerdo si Inventory the se habrá desbloqueado algo nuevo acá o... No sé. Estoy produciendo de vuelta por las dudas. No, ni en pedo. Acá. Vale, esto. Ya, la tara. A ver. Voy con Kreia, no sé, voy a ver si dice algo más. Vamos a pararlo. Emergency. Vamos a tardar. Hola. Yes? What have you found? Oh, se levantó el toque. I am recovering. Your concern is noted, but not necessary. Keep your mind on the present. I sense trouble here. Por muy útiles que sean tus crípticas advertencias, ¿por qué no buscas un modo de ser útil? Basta de lecciones, no soy ninguna Padawan, ¿de acuerdo? A ver, ¿algo más acá? Uy. No. Bueno, no hay nada más que hacer acá, parece. It seems. Acá. Acá. Is this thing on? No, 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 claro. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior Para quotas ese are sí. undergoing... Well, you bet. Sir, Hi. So, yes. idiot. Qué tarado que soy, bueno. Bueno, en realidad no sé si... Ah, no, pará, no, sí, ese mensaje lo hemos visto. Solamente que no lo hemos grabado. Ok, si aparece el sensor sónico hay que darle ahí. Ya lo entendí. A ver, acá. No, acá no. Ok, entonces hay que encontrar más solo grabaciones para grabarlas. ¿Viste? Creo, ¿no? Puerto de atraque.
¿Por dónde salí yo? Creo que por acá. No, las bolas. Ah, pará, pero ¿cómo se abre esa puerta? Qué verga. O sea, yo salí por ahí, lo sé porque el minimapa se ve que pasé por ahí. Pero ¿cómo se cerró? Es la pregunta. Bueno, vuelvo por acá, yo qué sé. Total, hay que buscar las grabaciones. Ah, no, yo salí de por acá, qué boludo. No dije nada. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter. If anyone tries that again. Ah, no, ya está. Acá ya está. ¿Qué decía? El último, listo. Ah, sigo buscando. A ver. Greeting. It is a pleasure to see you intact, Master. How may I be of assistance? ¿Puedes reproducir las últimas palabras del oficial de mantenimiento? Recitation? Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master, ranging from frenzied screams to gibbering inarticulate attempts to beg for his life. Listo. Ya tienes todos los fragmentos necesarios de la voz del oficial de mantenimiento, lo necesario para formar el código. Solo tienes que ir al terminal del oficial de mantenimiento y activarlo. ¿Dónde estoy? Supongo que acá, ¿no? Bueno, no sé, voy hasta allí. Si no, voy hacia donde está Atton. El atolondrado. El atorrante. Atonrante. Atorrante. Nunca supe cómo se escribe. Maintenance, control. Voice print, ID, R1, beep 5. Tac. Destroy consola, repilotudero. Bien. ¿Qué pasa si le das a destroy consola? Cosa. Arruinado todo el juego. Game over. Final malo. No quiero ni saberlo. Oh, ahora estamos en el espacio. Ah, mierda. ¡Ay! That's about time. I lost your signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility, on the asteroid's surface. That can't be right. Estoy justo desde fuera de la ventana de observación. Tus señales son correctas, ¿algo que informar? De verdad, tal vez deberías mirarlo. Huh? What are you doing out there? Tengo que alcanzar los mineros de los dormitorios y este es el único camino.
¿Por qué no haces algo útil y apagas los sistemas de ventilación antes de que me frían viva? Estoy dando un paseo para relajarme. Pelotuda era. You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there, quick. ¿A qué te refieres? ¿Pasa algo? What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. ¿No puedes cerrarlas? I can't. I'm locked out of the main systems here. I couldn't shut it down if I tried. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes. It's almost as if... Now what now? I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. Oh no. I have a bad feeling about this. Oh no. Una nave de la República. Darth Zion. O Darsion. Yo le digo Darth Zion, no me jodas. He has come. Oh shit. Darth Zion. Ah, bro. Tiki 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 tiki. Tardo. Tiki 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 tiki. Veragos dormitorios. Oh. Hola. Tac. Tac. Escudo mandaloriano por cuerpo a cuerpo, decía, ¿no? Mandaloriano. Bah, no sé. Con miniaturas por ahora no me hace falta. ¡Ah! No. Justo cuando disparó se congeló. Mira si me hubiera pegado en la cabeza. Tipo como esos video memes donde justo cuando llega la parte
clave se corta justo. Se han activado los extintores y no puedo llegar hasta la zona residencial. Vi como las torretas disparaban los rayos de carbonita a Mavan antes de que les hubiese dado tiempo a cruzar la habitación. Por suerte parece que no llegan más allá de la habitación y en el pasillo quedé a salvo. Aunque no tenía armas de fuego ni para cargármelos desde lejos, ni tampoco un generador de campo de sigilo para cruzar la habitación a hurtadillas. Intenté abrir la puerta del almacén para ver si había prendas resistentes al frío o granadas, pero la puerta estaba cerrada a causa del confinamiento. No sé lo suficiente sobre el sistema de seguridad como para abrirla. Aún así no creo que me pase nada si los droides no llegan a esta sección. Esto me aburre, creo que tendré que matar de retro. Bien. ¿Algo acá? ¿Algo acá? No. Dale. Dale. Guantes excelentes, vamos. Empuñadora. Bien. Tac. Nada más que abrir. Listo. Un segundo. Estoy un paso. A ver. No. Ay, concha de tu mano. Bueno. ¿Qué es eso, carbonita? ¿Le vas a atacar o no? Concha de tu hermana. Letra Zúrica. Fuck. Sí, supongo que sí, era carbonita. ¿Qué sé yo? Tac. Tac. Droide derrotado. Rotado. Ya. Tac. Ah, shit. Yup. ¡Osa! Ah, le arrastré, la arrastré. ¿Algo que agarrar por acá? No, nada. Nothing. Ok. Redirigir. Ok, después veo. Ya. Tac. Au. No, ya no. Nah, justo vos.
Te odio, droide de mierda. Concha tu hermana, boludo. Prioridades. Demoliciones, sí. Y curar heridas. Ah, tengo todavía. Entonces... seguridad. No, tampoco. ¿Cómo? Ah, no, 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 que me lo confundí con esto, ¿no? Uy, para. A ver, regenerar punto de fuerza. Combate en corto. Correr sigilosamente. Disparo preciso. Regenerar punto de vitalidad. Movilidad. ¿Qué lo puedo poner? Movilidad, sí, ya fue. Así corremos más rápido. Herido, miedo. Rellenar fuerza. Tac, tac, tac. No sé, ahora corremos más rápido. Algo que agarrar en alguna parte. Imposible. No, dale, boludo. Sos joda. Tómatela. Todavía no, sos un cagón de mierda. Subcapa, listo. I'm coming for you. What the fuck? Yo, dos ataques se bancó el hijo de puta, dije yo. O no le hice nada de daño. O no sé, lo habré esquivado, yo qué sé. Pero no, fue un retardo. O sea, hoy nos han dado otra charla sobre contrabando. Los de seguridad nos han empezado a tirar mierda, a retar. No han empezado aún a efectuar revisiones sorpresa en otros alojamientos, así que el alijo del catre de abajo del dormitorio debería de estar a salvo. No se sabe qué está ahí a no ser que se busque específicamente. Kurta ha vuelto otra vez preguntando si tenía algún cargamento especial para vender, pero me daba mala espina como lo preguntaba, así que no dije nada del alijo. Voy a quedarme este blaster que traje de telos y unas pocas granadas por si las cosas se ponen feas por aquí. La única ventaja de tener la habitación más alejada de la puerta es que me da tiempo suficiente para deshacerme del contrabando si los de seguridad hacen una inspección por sorpresa. De acuerdo. Sigilo no, ni pedo. Área de seguridad. ¿Qué más agarré yo? Ah, no, esto. Persuadir. Sí, por favor. Mira de precisión. Te juro que no van a arreglar los sistemas de ventilación. Y si los procesadores de alimentos vuelven a cascar la próxima vez
que los humos inunden el comedor, preferiré palmar a sentir únicamente náuseas. Guardaré por aquí la mascarilla respiratoria por si se repite el incidente. Que ha sido el proceso. Que hubo un laboratorio acá. Hubo un experimento que salió mal y explotó todo. La retar. Ok. A ver, ¿dónde vamos? A ver. Espera un segundo. A ver. Capaz que con esto me ayude con esta poronga de acá. Concha tu hermana, boludo, dale. Ni siquiera puedo. Mascarilla respiratoria, mi inmunidad veneno, los busque y no lo puedo usar. ¿Para qué voy a usar la mascarilla? ¿Qué? ¿Veneno por acá? No me acuerdo qué decía en esa nota. Ese panel de datos. Pero bueno, qué sé yo. Agarre. Estos. Regulador cardíaco. Ah, lo que tengo yo. Qué pelotudo. Corta. Está muertado. Parece que este holoregistro tiene que conectarse a un hololector para que se reproduzca sus contenidos. Ah, tómatela. Destruir la consola para abrir la puerta. Compra. Tac, 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 tac. Qué sé yo, boludo. El turbosensor que lleva al nivel de administración está bloqueado por medio de un código. Es probable que lo tenga alguno de los oficiales o que esté grabado en algún sitio. Sí, lo debe decir el coso. Es la grabación del chabón este. De Corta. Registro de cámara, acá. Almost didn't make it out of the dormitory section before the lockdown, you murglak. You're cutting a little close, aren't you? Yes, a regrettable miscalculation on my part. I'm contacting you because I'm picking up a subspace transmission from within that level. Is that your doing? No, they must be trying to use the old relay system to send an emergency signal. I doubt they know what's really going on. Hey, this turbo lift's locked down. Try the code again, and don't worry about the miners and their transmission. By the time help arrives, we'll be all the way to Nar Shaddaa. Oh, they won't be leaving the dormitories. The explosion within the tunnel has damaged the ventilation systems, causing breaches in the core exhaust conduits. What? That's going to kill them all! Not all of them, but I'm sending a number of mining droids to your location right now to correct that problem. Corda, this turbo lift's locked down. The sequence isn't working. Keep trying it! You! Why are you doing this? Why me? You? It was never about you. The Jedi is all that interests me. But then you had to ruin everything by revealing her identity and then trying to harm her. And that I cannot allow. Statement. You are a risk, Corda. You are impulsive, crude, and soon, deceased. Mocking query. Corta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the turbolift codes, in case you managed to get this far. El turbosensor que lleva al nivel de administración está bloqueado por medio de un código. Es probable que lo tenga alguno de los oficiales o que esté grabado en algún sitio. No obstante, sea cual sea el código, parece que tendrás que invertirlo.
No me gustaría gastar puntas de informáticas. Los quiero ahorrar lo más posible. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Hola! Concha de tu hermana. Deja de congelarme en carbonita. Dale. Dale. Guantes aislantes. Ah, es lo que tengo yo, XD. Ya. Tac. Ahora está. Ok, ahora veo por qué me dieron una mascarilla. Supongo que sirvieron, ¿no? Sí, no pasa nada. Bien. Fusil sónico. Actualizador. Parece que esto los registros tienen que conectarse uno. Listo. ¿Dice? De la mina leí en pantalla. Están todos muertos. Todos muertados. Vamos a estar otro. Tómatela, concha tu hermana, boludo, dale. Ah, esto te pasa por no poner demolición alta. Pero sos un pelotudo. Vamos a ver si con esto sirve, yo qué sé. Sos una mierda, boludo. ¿Para qué lo aumentas tal cosa tan alto y no demolición? Te hace el cumple. Pelotudo del orto. Uy, casi le doy a... Nada. Pero bueno, es una puerta nomás. A saltearse. Así que no me joda. Ah, pero igual te hacen un cumple. Vos lo jugaste y no haces tal cosa. Encima que nunca me pasó esto. De que no puedo abrir una puerta. No puedo reventar una puerta porque no tenga demolición alta. Oficial de la mina. Has encontrado el cadáver del oficial de administración. En su cadáver había uno de los registros que podría contener los códigos para abrir el hangar. Pero tienes que encontrar un lector de los registros. Si el registro no contiene los códigos del hangar, te morirás. Ahora, tendrás que encontrar otra manera de superar los campos de fuerza del depósito de combustible para llegar al conde vano. Un segundo. Quiero revisar acá antes. Criptos.
Acá, acá. Otra más. Chupa vergas. No, boludo. A ver, buscar entradas de reproductor registradas. No, ya lo has visto. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much signal strength, but it's better than nothing. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13. Then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. If so, she could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console. Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to her? Without it, the turbo lift to the administration level is locked down. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe she could... No. She's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since Corda and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air scrubbers are still working, even though they're tied into the... Hey, what's happening to the ventilation system? ¿What? Se levantó. Sobrevivió. Se la comieron todos. Así fue como se la comió medio mundo. Bien. Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre baba no flank tur na saganich. Grava we no ku se tabate bate. Trawinsto so potuto neliep green patata. Trawinsto busuto neliep gran patata. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der interunto wakere kwe wapatera tana chingaradana. Ferra rampada no de ringtada nel camera cella fibo no botat. Dosene caramala blue incidera mel rebe chinchin cranactada. Relieve coronto so mele grima con corre bien pasa. Lo puedo haber leído, soy un boludo. Espera, de vuelta. Informe de trabajo. Han pasado 2 días desde que el Jedi destrozado llegó a la instalación. La eficiencia laboral cae en picado y el combustible se almacena en las ventilaciones de esfera de su procesamiento. No. Las peleas se hacen más frecuentes. Corta y los suyos creen que deberían entregar al Jedi y repartirse la recompensa del intercambio. Han tratado de convencerme para que me una a ellos. No quiero tener nada que ver con el intercambio. Son una enorme familia violenta que hacen cosas terribles a los forasteros que se las ven con ellos. Pero Corta le da igual. En mi opinión, si un Jedi quiere irse, es mejor dejarlo marchar. Cuando los Jedi se enfadan, inician grandes guerras. Ponen la galaxia patas arriba. He tenido una charla amistosa con Corta y le he pedido que no dé problemas con el Jedi. Le he recordado que tenemos órdenes de dejarlos en paz y que sin disciplina la instalación puede irse al cuerno. Creo que fui sensato, pero Corta se enfadó muchísimo y dijo que la instalación se iba al cuerno de todas formas. Después de la charla le he oído hablar con el comunicador, con el oficial de mantenimiento. Quieren sacar al Jedi de Paragus. ¿Por qué hacen esto? He pensado en decírselo al oficial de administración, pero eso provocará más problemas. ¿Qué puedo hacer? He oído la última charla de Corta con el oficial de mantenimiento. Este dice que tiene un plan para desactivar la estación que nos dejará atrapados mientras él y Corta se escapan con el Jedi. Sigo temeroso del Corta, que es tan grande como poco razonable. Así que le he ido a hablar con el oficial de mantenimiento. Eso parece más tranquilo, más salustiano. Le he preguntado por qué armas... Entonces me ha mirado y ha simulado no saber de lo que estaba hablando. Dice que no ha hablado con Corta. ¿Por qué mienten los humanos? No puedo seguir esperando, debo. Tac. Ears always were too big, CN. Come on, if the maintenance officer comes through on the explosions, these dorms are gonna be filling up soon. And shut that damn data pad off and throw it down the refresher. Okay. We managed to get to the dormitories. We should be safe here.
We've been trying to use the holo-transmitter to beam a transmission to the administration level to end the lockdown. But the administration console's been severed from the main hub. Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. But there's no way to break the dormitory seals from the inside. I'm going to keep sending distress calls in the meantime. We've been trying to find a way to circumvent the lockdown and get to our hangar bay, but so far, no luck. The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel depot force fields if a fuel leak was detected. If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the docking platform is on the administration level, and we can't get up to the docking bay while we're trapped here. I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. If not, then we're stranded here. Unless our transmission reaches a passing ship, or a Telos freighter. Managed to use the holo-transmitter here as a crude relay to beam short-burst transmissions outside the Paragas facility. With any luck, the transmission will carry beyond the asteroid field. We've set the emergency transmission on automatic playback. We're using a simple military flash code to transmit the code to the turbolifts, so maybe our rescuers can get down to the dormitory when they reach the station. Without those turbolift codes, our rescuers wouldn't be able to get here from the administration level. And without those codes, we wouldn't be able to get to the administration level if we found a way out on our own. The messages are short distress calls only, since we can't get much signal strength. It's pretty weak, so unless a ship is actively searching the area, it might be a long time before a ship picks up the message. After all, who would be scouring frequencies way out here looking for trouble? What did you want to talk to me about? I have to suit up and drill the 3219K asteroid claim within the hour, so talk quick. I heard you had plans for the Jedi, about selling her to the exchange. Yeah, but security already set their piece on that, didn't they? Nobody's getting sold to anyone. Are they? I've seen the logs you've been accessing. Maybe the two of us could work something out. It doesn't matter what we work out. We wouldn't make one hyperspace jump before what's left of the Republic was on us. If you have a way off this station, I can cover our tracks, and ensure the Republic is not alerted to our presence. Well, I may know someone. Works the system on special jobs. He may want to know details, but I might be able to arrange transport. I've seen the logs. I know you've already asked him and given the details. Once he agrees, I can handle the rest. Handle the rest? Like how? When the time comes, I'll contact you via comlink. Maintenance out. Since when did the maintenance officer grow some horns? The transmission gives the code to open the turbolift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... La consola minera contiene un código distintivo de 5 números para desbloquear el turboascensor. Los símbolos del código son X, menos X... No, perdón, menos X. Si el oficial de administración estaba en lo cierto, los primeros 3 símbolos significan 3, 17 y 13. Eso significa que los 2 números restantes son 5 y 7. Llegaste a la zona de dormitorios y resultó que el oficial de administración estaba muerto. Has encontrado un código parcial para abrir el turboascensor que da el nivel de administración, pero no los del hangar. Sin dichos códigos tendrás que encontrar la manera de superar los campos de fuerza del depósito de combustible. A lo mejor está en la respuesta de la nave atracada de la República, si es que puedes llegar hasta ella. Acá. Tengo que ponerlo manualmente. Va. ¿Y qué pasa si rompía el coso? No, qué pajero. Ahora estás pensando, ¿qué pasa si le doy acá? Destruye la consola. En serio. No, igual. Simplemente no hubiera tenido más experiencia, así que para mí esto sí valió la pena.
¿Viste? ¿Viste qué diferencia? Ah, pero 250 periodistas no es nada. Sos un pelotudo. No me importa la cantidad, me importa la calidad. Ya. Uy. I have felt a disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. ¿Enemigo? The one that fired upon the Ebon Hawk as we attempted to rescue you. And he will not let us go without blood being shed. Ah, o sea, la nave que llegó es el Heraldo, ¿no? ¿Y qué? Si está dispuesto a sacar un poco más de diversión para mí. Espera, ¿quién es ese enemigo? Si no se trae un ejército, es el quien tiene problemas. The story is a long one and time is short. Come, we must go and quickly. Bien, vámonos. ¿Quién ha hablado de nosotros? We are together in this matter, you and I. ¡No! ¡Perdón! ¡Qué pelotudo! No voy a permitir que una cabal me obligue a retrasarme. Yo viajo sola. Lo di sin querer a... Ay, no, por favor, dígame que no me va a dar punto del lado oscuro. ¿Crees unido al grupo? Listo. Espera, por las dudas, que siento que no me dio punto de lado lo de la luz, yo qué sé. No, bueno, dale. Ah, bueno. Pensé que me iba a dar punto del lado de la luz. Sí. Ah, decía que no importa si me da muy poca experiencia. El más mínimo número vale la pena. Por más mínimo que sea la cantidad, va a valer mucho la pena para mí. Reparar, yo qué sé, informática. Tac. Poderes. Droide aturdidor. Ojo, más. Aturdir, le puedo poner este. A vos te voy a dar una patada en el orto. Mascarilla respiratoria, a ver. ¿Por qué le daba eso? Bueno, para tener algo, ¿no? Retardo. Paquete de reflejos. Guantes aislantes. Bueno, por si se te ocurre disparar, yo qué sé. Te doy esta espada, este blaster. Ahora estamos con Kreia. Vámonos a la villa. Que viene Tarzion, supongo, no sé. Oh, shit. Cierto que los asesinos Sith se pueden camuflar. ¿Cómo? Ya desaparecieron, boludo. Ah. Igual, si no, claro, boludo. ¿Cómo es que se enteró el...? Uy. ¿Cómo es que nos enteramos, viste? Hubiera sido re injusto. Ah, porque me lo dijo el juego. ¿Qué pasó acá? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué me diste? Ah, bueno, mira. ¿Viste por qué le puse apoyo Jedi? What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking? Es una larga historia, tenemos que irnos de inmediato. Atton, no hay tiempo para explicaciones. Coge un arma y sígueme. Cállate, quítate de mi camino, Atton. Atton. Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked isn't carrying friends of yours. I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty.
And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Atton se ha unido al grupo. Listo. Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. ¿A qué te refieres? No, hablaste claro, pero no escucho a los droides asesinos. Tras todas las muertes que has causado, ya no usaría el término rescate. ¿A qué te refieres? Clarification. Master, your well-being is of the highest importance to me. I was forced to intercede here on Paragus to ensure your survival. Así que imitaste la voz del oficial de mantenimiento para controlar a los droides y matar a todos los mineros de la enfermería. ¿Desde cuándo me preocupa por preservar la vida de los droides asesinos? Si por interceder te refieres al asesinato, tienes un problema con las definiciones. No quiero pelear contigo, pero lo haré si no me dejas otra elección. Basta ya, no me llevarás ni sin lucha. Me he cansado de escucharte. Prepárate para ser chatarra. Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced to negotiate a termination of hostilities. After reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived, they began to kill the miners one by one. Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the medbay, enough to kill them, but ensure you slept peacefully. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience that caused for both of us. ¿Y ordenaste a los droides mineros que me mataran? Answer? You misunderstand me, Master. Those droids were there to guard you. As I said, I did not anticipate you awakening from the tank. You are quite a hardy specimen for a Jedi. A wrong-toe among humans, if you will indulge me the metaphor. Besides, as you proved, Master, such droids could never pose a threat to a Jedi. The droids were custodial in nature, cleaning the facility of other distractions. Answer. It is beyond the scope of my programming to probe the motivations of my clients, Master. Suffice to say that I am being well compensated for my services. You have been a difficult target to find. You have been wandering the galaxy since the end of the Mandalorian Wars, leaving little record of your passage. It is as if you did not wish to be found by hunters such as myself, or more likely, the Jedi Order. Tú me encontraste, obviamente. No hice un buen trabajo. ¿Quién es ese cliente tuyo? ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Admission. It was a matter of chance, Master. I happened to be serving as a protocol droid on the Harbinger when you booked passage. After that, it was a simple matter to sabotage the Harbinger and call for a retrieval. Irritated statement. However, when the Ebon Hawk appeared and salvaged us from the wreckage, I was forced into a series of rapid recalculations, culminating in our current situation. ¿Quién es ese cliente tuyo? Chiding answer. My programming renders me incapable of revealing the identity of my client, Master. However, I am free to say that my client is wealthy and very interested in possessing the last of the Jedi. ¿Cómo me has encontrado? Admission. It was a matter of chance, Master. I happened to be serving as a protocol droid. Ah, no, qué pelotudo. Eso se lo... Irritated statement. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Answer. No, Master. Killing you was never the intention. If you resist my attempts to return you to your Colto tank, however, I may inadvertently fracture your skeleton in several places to incapacitate you. Supongo que me va a decir lo mismo, ¿no? Admission. Sí. No quiero pelear contigo, pero lo haré si no me dejas otra elección. Resignation. Very well, Master. If inflicting pain is the only means to resolve this matter, then you leave me no choice. Oh, shit. Espera. Vamos a aumentar el nivel.
A ver, vamos a darle de cuerpo a cuerpo. Duelo. Tac. Vamos a darte esto. No ser minero pesado. Mejora el campo de sigilo. Escudo de energía. Con minero de telos. Para seguridad. Bien. No, vamos no. No, ya se la comió entera al otro. Un tarado. ¿Qué mierda es eso de mandarse con todo, boludo? ¿Y qué onda? What the fuck, ¿cómo revivió? What? XD. Focalizador de HK. Bueno. XD. No sé cómo reviviste, boludo. Nada que ver. Bueno, ¿dónde vamos? Ah, sí, ya sé. Fuente de mando del Heraldo. Heraldo. Something is wrong. I sense no one on board. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain, yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blaster fire. This place has been hit by assassins of a different sort. Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. ¿Acaso preferías volver a tu celda? No es tarde para mandarte de vuelta a la celda de seguridad. Atton tiene razón, tenemos que salir de esta nave. Tranquilidad, necesitamos un plan. No acusaciones. Deme un segundo. Ah, qué rompebola estás, Bongo. Perdón, mi perro. A ver, necesitamos un plan, no acusaciones. If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. He visto a esta nave atracar. Cuando lo hizo, una tubería de combustible entró al del depósito, desde atrás del campo de fuerza. Podemos superar el campo de fuerza hasta el hangar, llegando a la sala de máquinas de esta nave y saliendo por la tubería de combustible. Mientras el heraldo esté atracado, podemos usarlo para llegar al hangar donde está el halcón de vano. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Paragus asteroid field, unless you want to have the shortest flight out of Paragus ever recorded. Entonces, ¿cómo atracó aquí esta nave? ¿Por qué no robamos esta nave? Hemos sobrevivido a Paragus, podemos hacerlo con el control de esta nave. Bien, si tienes una idea en vez de otra queja, escuchémosla. Well, of course they have the asteroid drift charts in their navicomputer. They'd have to. Entonces cojamos sus códigos, después nos preocuparemos por llegar al halcón de vano. Concentrémonos en lo que podemos solucionar. Coger los códigos, sin eso, llegar al hangar es inútil. Creo que podemos llegar allí. ¿Alguien ve algún problema para llegar al ordenador de navegación? Well, we'd have to get to the bridge. I mean, well, that's the biggest problem I can see. That is a sound plan for the moment. Let us go. Ahora que tienes un grupo, ciertas acciones de respuesta aumentarán y... ahora que tienes un grupo, ciertas acciones y respuestas de diálogo aumentarán o disminuirán tu influencia con tus compañeros, según sus personalidades. Algunos respetan la crueldad, otros la nobleza, la lealtad, la astucia o la fuerza bruta, por ejemplo. Cuanto mayor sea tu influencia con tu compañero, más les afectará tu alineamiento, y una influencia extremadamente alta o baja puede abrir opciones de diálogos adicionales. Ambas tienen sus ventajas, así que trátalos como quieras. Our enemies gather while we wait here. Perdóname, Kreia, me he distraído por un momento, estaré más atento. Vigila ese tono anciana, no consiento que me sermones. Atton tenía un buen plan, vayamos al puente y cojamos las cartas de deriva. Todavía no sé si deberíamos dejar a Atton aquí o no. Quédate atrás si quieres, Atton. Nos viene bien alguien que encaje unos cuantos disparos de blaster de los droides asesinos. Very well. Influencia ganada de Kreia. Bueno, necesitaré influencia alta con Atton para volverlo Jedi. Y me acabo de volver un mogólico.
Bueno, a ver. Ok. Todos muertados acá. Espera. Primero quiero revisar acá. Bien. Claro, por si no tenés. Si no, imposible. Iba a ser literalmente imposible. ¡Asesino! ¡Eh! ¡Asesino! ¡En guardia! Tac, tac, tac. Buena. Sí, mejor que se aparezcan, boludo, así ganamos más experiencia. Ya, así. Yes. Metrasonic no habla si cambias a ella. Creo que no, Escudo de mano, cuerpo a cuerpo. Escudo de mandaloriano, creo que. ¡Host! ¡Hola! ¡Tac! ¿Qué más? ¡Tac! Banda rack. ¿Dice? Rakatana. Sabiduría 1. No, te voy a dar eso, por pelotudo. Pelotuda, digo. Nadie acaba de usar sigilo, así que... Shh. Vamos, tardado. Opción de emergencia, vamos a ir a la mierda, Shit. Bueno, locos, ¿se me ayudan? No, vino corriendo con todo. Tiki, 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 tiki. Hola, llegué. Y Atton. Gracias. Voy a agarrar todo antes de hacer algo. Y antes de hacer algo, voy a cortar el vídeo. Vamos a tardarlo. Bien. Ay, bueno. Para que estoy abriendo con... Sí. Listo. Donde siguen apareciendo. Vamos. Sí, salto de fuerza.
Poderes. Sí, sanar. Curar, digo. No, desvío... ¿cuál conviene? Desvío con la fuerza. Ese es buenísimo. Me gustaría empezar con ese. Porque curarme, puedo curarme todavía, O sea, solo. Sola, digo. Con botiquines. Vale, solo. Voy a hablar por mí mismo, no voy a hablar por Metasuric. Ya fue. Dale. Sigue intentando. Sigue intentando. Ah, tómatela. Una vez que se puede me dice, ah, no, imposible, chupa verga. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les gustó, déjenle comenten, activen la campanita de notificaciones que me motiva mucho para crecer. Nos vemos hasta la próxima, señor. Chao.